Buenos días, ingeniero Albán. Nosotros somos del curso TM5 al área 205. Vamos a exponer el módulo 1 de la materia de Introducción a la Comunicación Científica. Los integrantes del grupo son Diego Calderón, Brian García, Kevin Torres, Andrés Urbina y Julio Vázquez. A continuación, mi compañero Diego Calderón. Buenos días, mi nombre es Diego Calderón, voy a hablar sobre la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Se llama comunicación a la transmisión de información entre dos o más personas que pertenezcan a una misma comunidad lingüística. En la comunicación se puede utilizar los códigos lingüísticos oral y escrito y los no lingüísticos visual, auditivo y gestual, siempre que los interactuantes conozcan sus significados. Etimológicamente la palabra comunicación corresponde a la voz latina communis, que significa común. La comunicación científica asume un proceso. Primero se presenta como un código que puede ser codificado o decodificado. Entre procesos facilita el entendimiento del mensaje, que puede ser un acontecimiento o suceso científico transmitido por un emisor, que sería el investigador, conferencistas, expositores científicos, siendo el receptor el público que observa, escucha o lee la información. Muchas gracias. Soy Brian García y les voy a hablar sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación oral es el medio que tiene el ser humano para transmitir información, ideas, pensamientos, etc., entre dos o más miembros, siempre y cuando estos compartan el mismo idioma. Un factor considerable a tomar es que saber expresarse bien, porque un error puede llevar a una mala interpretación, ocasionando que la comunicación falle. Se caracteriza porque para su comprensión se necesita del órgano auditivo. Se presenta según una orden sucesiva que ocupa cada palabra, es decir, es una cadena hablada. Se puede mejorar con elementos paraverbales, que son ademanes, lenguaje corporal o gestos. La retroalimentación es inmediata. También el hablante puede retirar lo ya dicho, pero no el efecto que se tuvo sobre el oyente. Algunos ejemplos de esta comunicación son la conferencia, la oratoria, la discusión, el discurso, el simposio, la conversación, noticieros narrados en la televisión o la radio, etc. La comunicación escrita. La comunicación escrita plasma todo relato contado en el tiempo. Esto no quiere decir que es permanente. Para la redacción de un texto escrito tiene que tener una correcta redacción gramatical, sintáctica y léxica, además de un nivel de subjetividad para que éste no pierda la síntesis del mensaje que se quiere transmitir. Se caracteriza porque necesita del órgano de la visión para su interpretación. También la retroalimentación es inmediata. Los textos tienen que estar organizados jerárquicamente y de una manera tienda. El mensaje reproducido tiene que ser claro y verificable, siempre y cuando sea de una fuente de confianza. Algunos ejemplos de esta comunicación son los textos informativos, argumentativos, narrativos, instructivos, expositivos, descriptivos. Se pueden encontrar en periódicos, revistas, libros, internet, etc. Una carta que transmite sentimientos y emociones, los mensajes por celular, Facebook, etc. Buenos días, ingeniero Albán. Mi nombre es Kevin Torres y yo les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Bueno, se denomina proceso de comunicación el intercambio de información entre dos o más personas. Pues primero, este gráfico explica muy bien lo que vamos a exponer. Pues aquí podemos ver al emisor, al receptor, el canal, el código, el mensaje y también el ruido, que es algo que pues en los conceptos de colegio no está reflejado. Y también la retroalimentación. Pues bien, vamos a seguir. El emisor es la persona que elabora y transmite la información. El receptor es aquel que recibe e interpreta y además comprende la información transmitida por el receptor. Mensaje es el contenido informativo que se transmite y se elabora por medio de signos. El código. El código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y así combinan mediante reglas y pueden ser verbal o no verbal. El canal. El canal es el medio físico por el que se difunde el mensaje. El sentido por el que el receptor percibe el mensaje pueden ser auditivos, visuales, táctiles, gustativos y hasta olfativos. También pueden ser artificiales o tecnológicos como las cartas, las computadoras, los chats, los mails, etc. El contexto. Este punto es muy importante, ya que este es un conjunto de circunstancias que influyen sobre el tacto de la comunicación, ya que puede cambiar el significado, depende del estado de ánimo del emisor o del receptor. Puede ser el lugar, la formación cultural de los emisores y receptores, etc. Pues bien, como venía diciendo, el ruido. El ruido es cualquier dificultad que impide que el mensaje sea recibido correctamente, o sea, lo que nos molesta al momento de recibir un mensaje. Y por último tenemos la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación?
Este se lleva a cabo cuando el receptor reacciona ante la información que llega y así busca responder al mensaje, volviéndolo al receptor en emisor, o sea, haciendo un cambio de roles. Y así puede ser infinitamente la retroalimentación. Pues bien, muchas gracias. A continuación sigue mi compañero Julio Vázquez. Buenos días, ingeniera Marta Albán. Mi nombre es Julio Vázquez y yo les voy a presentar sobre lo que es la lengua y el lenguaje. Primero, todas las vinculaciones que existen en el idioma corresponden al lenguaje y al emplearlo accedemos a la comunicación. Ya, la lengua es el conjunto de elementos tanto escritos como orales que intervienen en la comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, el idioma español, francés o el italiano. También es el código social y además es una facultad universal que es compartida por todas las personas. Ya, los subniveles del lenguaje. Y el primer subnivel es el habla, que es el uso de la lengua dentro de las características lingüísticas propias de cada comunidad. La norma es el reglamento que establece dentro de cada región lingüística. El uso depende de la intención comunicativa que tengamos. Y el idiolecto es una lengua propia que se emplea en determinados grupos, ya sean sociales o culturales. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Andrés Urbina. Buenos días, ingeniero Albán. Mi nombre es Andrés Urbina y voy a explicar sobre las funciones del lenguaje. Primera función, la emotiva o expresiva, la cual manifiesta sentimientos, emociones, exaltación de hechos. El emisor expresa su estado anímico y físico. Y la entonación exclamática. Ejemplos. ¿Cuánto me alegra que hayas venido? Te quiero. La siguiente, la cual es la representativa o referencial. El mensaje es meramente informativo, no se hace valoraciones sobre el mensaje. Los ejemplos de esto sería: Panamá cuesta $2.000, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, las serpientes y cocodrilos son reptiles. El siguiente, la fática en la cual consiste en iniciar, interrumpir o continuar las conversaciones y se trata de establecer, cerrar o verificar la cantidad de contenido entre los interlocutores. Ejemplos: aló, ¿me escuchas? Adiós, y como les decía. El siguiente, el cual tengo la poética o estética, la cual expresa belleza, agrado o gracia. Un ejemplo de esto sería el poema que tenemos aquí. Miraba tranquilo a los peces nadar, escuchaba en paz a los pájaros cantar, sentía en calma el viento soplar, pensaba sin prisa en ella al andar. La siguiente, la cual es la metalingüística, habla del lenguaje con el mismo lenguaje. Un ejemplo de esto sería: la palabra otorrinolaringología tiene 20 letras, fútbol se escribe soccer en inglés. Y la última, la conativa o apelativa, la cual pretende captar la atención del receptor y recibir una respuesta. Usa un método interrogativo y imperativo. Ejemplos: lean las preguntas y respondan. Prende la computadora. ¿Podrías cambiar la canción? Gracias. Bueno, seguimos con el último tema. Técnicas para hablar en público. El primero, expresarse con sencillez. La gente que nos escuche captará una o dos de las principales ideas que expongamos. Es decir, para hacerlo tenemos que hacerlo claro y preciso. No mandarnos muchas cosas, así que hay que exponer las ideas principales. Ya. Segunda técnica, organízate. Hay que prever la introducción, los puntos principales que se van a exponer y sobre todo la conclusión. Tercera técnica, sé breve. Evita los discursos demasiado largos y redundantes. Cuarta técnica, sé sincero. Si tratas de ser distinto a cómo eres, probablemente no vas a convencer a nadie. Quinta técnica, adúéñate de la situación. En los primeros momentos de un discurso se estableció el vínculo entre público y espectador. Sonríe, agradece a la persona que te presentó y luego espera un momento. Sexta técnica, no leas, habla. La expresión espontánea quizás no sea tan pulida, pero definitivamente es mejor. También es recomendable llevar notas para recordar lo que quieres decir. Séptima técnica, relájate. Cuando estamos hablando en público, nuestra respiración es la misma que cuando estamos normalmente, por lo cual, antes o durante nuestra exposición, tenemos que dar respiraciones fuertes y profundas, las cuales no se note que estamos en un estado de nerviosismo, y así se dará una mejor exposición. Gracias. Muchas gracias por su atención. Nosotros fuimos el grupo del curso TM5 o la de 205, y hasta una próxima ocasión. Gracias.